Introducción. La clase desarrolla qué es el valor venal de un vehículo, sus consecuencias y las implicaciones en la gestión de la flota. Valor venal de un vehículo. ¿Qué es el valor venal? El valor venal de un coche se utiliza como precio de referencia para las gestiones de las aseguradoras y para calcular ciertos impuestos en caso de venta o donación. También te sirve como precio base mínimo para poner tu coche a la venta en el mercado de segunda mano. El valor venal de un coche es el valor que tenía antes del siniestro, es decir, el precio que tendría para su venta. Este valor depende de la marca, el modelo, las características del vehículo y su antigüedad, pero no tiene en cuenta el kilometraje ni el mantenimiento. También se tienen en cuenta los elementos extra o de tuning que se hubieran incluido y declarado en la póliza. Todos los vehículos tienen un valor venal específico que por lo general tiende a descender con los años. ¿En qué situaciones se utiliza el valor venal? El valor venal se utiliza en varios casos. Siniestro total. Si el coche no se puede reparar, la aseguradora indemniza según este valor. Revisa bien tu póliza para saber qué tipo de valor venal se aplica. Venta o tasación. Determina el precio de venta de tu coche y añádele extras si está en buen estado. Impuestos. Sirve como base para calcular ciertos impuestos en caso de venta o donación, como el impuesto de transmisiones patrimoniales. Robo del vehículo. Si te roban el vehículo, la aseguradora te indemnizará según el valor venal en el momento del robo. ¿Qué sucede si el valor venal es inferior al coste de reparación? En ese caso, la aseguradora considerará el vehículo siniestro total. La indemnización será el valor venal o el valor venal mejorado, si lo has acordado previamente con la aseguradora. ¿Se puede reclamar el valor venal estipulado por la aseguradora? Sí, puedes solicitar a la aseguradora una revisión del valor venal aportando un informe pericial privado. Comprueba la letra pequeña de tu póliza por si está contemplado el valor venal mejorado y tu compañía no lo ha tenido en cuenta. ¿Cuál es el valor venal de una moto? Para conocer el valor venal de una moto, además de la tabla de depreciación según la antigüedad, que es la misma que se utiliza para los coches, también existe una tabla con la que se calcula el valor venal según la cilindrada, sin tener en cuenta la marca y el modelo de la moto. ¿Cómo se calcula el valor venal? Para calcular el valor venal, las aseguradoras utilizan el precio oficial del coche. Entonces te preguntarás, ¿cuál es el valor oficial de un coche? Es el precio que estipula el gobierno y que se publica periódicamente en el Boletín Oficial del Estado BOE en una lista ordenada por marcas y modelos. Este precio se basa en las características del vehículo y es el que se debe utilizar de referencia para tasaciones, indemnizaciones, peritajes, etc. El Ministerio de Hacienda publica las tablas actualizadas en el BOE generalmente a finales de año para el año siguiente. Tomando como base este valor oficial, la compañía aseguradora le aplica un porcentaje reductor en función del año de su primera matriculación. Durante el primer año de antigüedad, lo habitual es que el vehículo conserve el 100% de su valor venal, mientras que si tiene 4 años se reduce al 47% según lo publicado en el BOE, o al 13% si tiene entre 11 y 12 años. Es decir, cuanto más antiguo sea el vehículo, menor será su valor venal. Por este motivo, a veces la aseguradora declara siniestro total a un vehículo que, a priori, podría seguir circulando. El motivo es que el coste de la reparación supera dicho valor venal. Estos porcentajes pueden variar ligeramente según la orden anual del BOE. Aunque pueda parecer un poco complicado, este cálculo es sencillo si recurres a las calculadoras de valor venal que puedes encontrar en Internet. Solo tienes que introducir algunos datos, como la matrícula, el año de matriculación, la marca, el modelo, el equipamiento y otros extras, y la calculadora realizará el cálculo final. Valor de restos. Es lo que vale tu coche después de un accidente, según el estado en que queden las piezas que se pueden recuperar, la chatarra reutilizable, etc. En definitiva, el valor de los restos es el dinero que puedes obtener al vender el vehículo siniestrado en un desguace o en un centro autorizado de tratamiento de vehículos. Cuando un vehículo es declarado siniestro total, la compañía de seguros te pagará una indemnización.
Esta indemnización se calcula restando al valor venal del vehículo el valor de los restos. De esta forma, se te da la opción de vender los restos a un tercero que haya hecho una oferta por el vehículo siniestrado. Por ejemplo, si tu coche tiene un valor venal de 4.000 euros y en el desguace ofrecen 700 euros por los restos, 4.000 menos 700 igual a 3.300 euros. La aseguradora te pagará finalmente 3.300 euros. Por tanto, si el valor de los restos es alto, la indemnización baja. Si el valor de los restos es bajo, la indemnización sube. No obstante, si renuncias a vender las piezas a un tercero, la aseguradora puede quedarse con los restos y pagarte el valor venal completo. ¿Qué diferencias hay entre el valor venal y el valor de mercado o el mejorado? Los tres tipos de valor venal más habituales son el básico, el mejorado y el de mercado. Según la póliza que tengas acordada con tu aseguradora, esta puede aplicarte uno u otro tipo de valor venal, en función de las coberturas y políticas que contemple. Valor venal base. Valor básico del coche en el mercado de segunda mano. Se trata del precio más bajo que puede alcanzar el vehículo debido a su desgaste o a la presencia de algún daño importante. Si un vehículo ha estado bien mantenido, su valor venal será mayor. Valor venal mejorado. El precio de esta modalidad incluye un incremento adicional que mejora el valor venal en caso de siniestro. Valor de mercado. Se trata del precio que tiene el vehículo en ese momento en el mercado de segunda mano. La oferta y la demanda pueden influir en el valor final del vehículo. En este cálculo también se tiene en cuenta el kilometraje y el estado general de conservación del vehículo. Suele utilizarse para la venta entre particulares. Valor de reposición o sustitución corresponde al coste de sustitución de un vehículo de características similares al siniestrado, por lo que las aseguradoras suelen tenerlo en cuenta. Incluye la matriculación, los costes de gestión por transferencia y otros gastos, por lo que suele ser mayor que el valor venal base. Valor de nuevo. Se trata del precio que tenía el coche cuando salió nuevo del concesionario. Suele ser más elevado que cualquiera de los demás valores venales comentados anteriormente. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que si tenemos un siniestro total, la indemnización que recibiremos se calcula utilizando el valor venal del vehículo. Se recomiendan implementar las siguientes medidas. Tipo de valor venal en la póliza de seguro. La póliza tiene que incluir qué tipo de valor venal se aplica en caso de un siniestro total, el básico, el mejorado o el de mercado. Comprueba siempre que está incluido en la póliza. Tipo de valor venal según el vehículo. En la flota se puede tener los camiones asegurados con el valor venal básico y las furgonetas con el mejorado. En la flota se puede tener los vehículos de menos de 4 años con el valor de mercado y los de más de 4 años con el valor venal básico. Precio de la póliza. Dependiendo del tipo de valor venal, el precio de la póliza es diferente. A mayor indemnización, el precio de la póliza es mayor. Valor de la flota. Para la compañía del seguro, la suma de todos los valores venales de los vehículos de la flota es el valor total de la flota, y tiene que ser el valor de referencia para calcular la prima del seguro de la flota. Valor de mercado. Hay vehículos que por diversos motivos en el mercado de segunda mano tienen una gran demanda y se deprecian menos de lo estipulado por Hacienda. En estos casos, la mejor opción en caso de siniestro es el valor de mercado. Son vehículos muy especializados, de minería, obra pública, limpieza viaria, etc., o en aquellos países en los que es complicado adquirir el vehículo. Depreciación del vehículo. El valor venal de cada año se puede tomar como referencia para calcular la depreciación del vehículo. Este valor es lo que realmente nos cuesta el vehículo cada año y no la amortización contable. Este valor se debe utilizar en el cálculo de los costes de la flota, como el coste por kilómetro o el coste de propiedad del vehículo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!